Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y también a los amigos que nos ven y escuchan este día. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del libro del Génesis, capítulo 2, verso del 10 al 14, que dice la bendita y eterna palabra de Dios, que lo leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es buena. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y también hemos cogido un texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38, que dice así, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Hemos tomado el mensaje para el día de hoy, primeramente del libro del Génesis, y también hemos tomado un texto bíblico del Evangelio de Juan, porque siguiendo la secuencia de los mensajes que estamos llevando durante estos meses, con respecto a nuestra comunión y nuestra relación con el Espíritu Santo, y con respecto también, concretamente, en lo que va de estas semanas, en el tema de la oración. Porque hay un punto muy importante, que es una falencia que hay en el pueblo de Dios, que es el tema de la oración. La oración. Porque nosotros como cristianos tenemos que, primeramente, aprender a leer las Sagradas Escrituras. Una cosa es que usted lea la Biblia, otra cosa es que usted lea la Santa Biblia. La Biblia la lee todo el mundo, que muchos la tienen incluso en su biblioteca, ¿no? Leen la Biblia porque están leyendo un libro de lo que es la historia del pueblo hebreo y parte de la creación, del inicio. Leen la Biblia, ¿por qué? Porque la leen sin la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando un cristiano, lleno del Espíritu Santo, lee la Santa Biblia, cambia el punto de vista de ambas personas, es totalmente diferente. Hemos tomado este texto bíblico del libro del Génesis. No, Génesis, de hecho Génesis, la palabra Génesis no viene del hebreo sino del griego. Breshit, Génesis, que significa origen. Dentro del pueblo hebreo, los 5 libros del Pentateuco, ellos antiguamente lo tenían como un solo libro. Tiempo después fue que ellos empezaron a dividirlos por libros, ya que por el estudio de ellos se le era muy complicado en vista de los rollos que se manejaban en aquel entonces. No, pero aún el libro de Génesis, por el pueblo hebreo lo tiene dividido en 2, del capítulo 1 al capítulo 11, comprende lo que es la creación y lo que es el hombre envuelto con el pecado. Y a partir del capítulo 12 en adelante, empieza lo que es ya el pueblo de Israel, ya que empezamos con la historia de Abraham. Vemos aquello porque es necesario que entendamos todos estos puntos. El pueblo cristiano de hoy en día, que es el pueblo israelita espiritual, tiene una gran falencia. Hay un gran problema en el pueblo de Dios. Y ese problema en el pueblo de Dios es uno de los más gordo que se puede decir que es en el pueblo de Dios, es la oración. La oración. No sabe orar. Ahora, porque hay muchos tipos de oración y hay muchos modelos de oración. Pero aquí, en este punto de vista, en el punto de que presenta el Génesis, Dios estaba adelantando, porque Dios todo lo sabe, a ciertas consecuencias y a ciertas áreas que iban a afectar a la vida de la humanidad, que por ende a pasar todos los miles de años han afectado. Pero aquí vemos que Dios desde antemano ya nos pone el resultado de lo que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Dice la palabra de Dios que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Ese es el fluir del Espíritu dentro de la vida del cristiano.
Pero como cristianos tenemos que entender y tenemos que conocer que no todo un tiempo que levantemos un periodo de oración vamos a orar en la misma dirección. Y no podemos levantar un croquis, un plano o un escrito específico con ciertas oraciones establecidas. Tenemos que dejar que el Espíritu ore porque nosotros no sabemos pedir. La Biblia lo dice. Y es probable que el Espíritu Santo un día nos guíe en uno de estos ríos y otro día o en otro momento en otro río. Y para saber en qué dirección, sobre qué río, sobre qué unción de tal río nos dirige el Espíritu Santo, tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo conduzca, que sea el Espíritu Santo hablando, que sea el Espíritu Santo haciendo la obra a través de nosotros. Dice la Biblia, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Note que Pisón, el significado de Pisón significa aumentar. Pero dice que Pisón rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Pero no solamente oro, y no solamente que el oro de esta tierra es bueno, sino que también hay ónice y bedelio. O sea, es ahí, en el río Pisón, donde está nuestra prosperidad, donde está la provisión, es en donde son suplidas nuestras necesidades, en uno de esos ríos que salía del Edén. Y ese es uno de los ríos por el cual en el día de Pentecostés, nuestro Señor, al llenarnos en el día de Pentecostés del Espíritu Santo, nos devuelve el paraíso espiritual que perdió Adán. Es ahí en el río Pisón donde están no solamente nuestras necesidades y no solamente suplidas nuestras necesidades y donde tenemos nuestras provisiones, sino que ahí están todo lo que como cristiano en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestro propósito y compromiso con Dios, tenemos los recursos ahí que Él ha puesto para que nosotros podamos seguir adelante en el día a día peleando la buena batalla. Es en el río Pisón. El segundo río dice... El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Gihón significa un arroyo rápido saliendo a chorro. Porque usted tiene que cambiar su periodo de oración. No puede estar orando todos los días con el mismo esquema, el mismo propósito y con las mismas palabras. No puede hacer su oración rutinaria. Tiene que dejar que el Espíritu Santo tome el control de su periodo de oración. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de los periodos de oración, usted no sabe lo que va a decir. Y Él lo va a llevar a otro nivel que el cual usted no conoce y que humanamente no va a ir. Son en esos periodos de oración, en el río Gihón, donde fluye ese arroyo rápido saliendo a chorro. Es como cuando si usted tiene un jardín grande, usted por ende tendrá una manguera para regar el jardín, una manguera grande. Cuando el momento que usted abre el grifo, usted no ve el agua, sino cuando sale en la otra punta. O es como cuando viene por el bosque una corriente de agua, pero que al llegar a un tope hay una caída. Se convierte en cascada. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O como cuando el niño va a nacer, viene por el conducto, por esa vía, y después que él nace, viene un fluido de sangre y de agua. Porque usted no tiene que parar de orar. Usted tiene que orar, pronunciar la palabra, creyendo que lo que usted está hablando usted se va a hacer realidad en su vida. Porque cuando usted aprenda a orar y deje que el Espíritu Santo ore, y usted levante la voz y aprenda a pelear la buena batalla de la fe, es cuando lo que usted ora va a tener los resultados por la cual usted ha orado. Pero usted no tiene que dejar de orar. Porque cuando dice la palabra de Dios, pedí y se os dará. Usted tiene que estar, dice el griego, tiene que estar pidiendo una y otra vez sin cesar hasta que usted obtenga lo por lo cual está orando y lo que está pidiendo. Del río Gihón. Dice, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Este es un punto importante porque usted tiene que tener claro también, y le voy a dejar algo muy claro, es que los ríos están puestos en orden. Y están puestos en orden no porque Dios los quiso poner así, sino porque tienen unos propósitos. Cada río tiene unos propósitos. Hiddekel significa aguas rápidas. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este río, este es el que va
al oriente de Asiria, o sea, rodea a Asiria. Bien, es uno de los ríos que más odian los demonios en nuestra vida de oración como cristianos. ¿Por qué? Porque es en este río, cuando usted ora en la dirección, en el fluir de este río, donde ellos pierden su territorio. Bien, ¿por qué Asiria? Porque Asiria también tiene un concepto. La palabra Asiria significa franco, exitoso. Pero no es ese éxito que proviene de Dios. Aquí se refiere al éxito humanista, al éxito del orgullo. Porque Asiria fue fundada por Nimrod, conocida también antiguamente como Sur. Y Nimrod fue también el que creó, el que fundó Babilonia. Por lo tanto, Nimrod es un prototipo de Lucifer. Y ese éxito humanista y de orgullo es la esencia de Lucifer. Por lo tanto, no te equivoques, que él significa aguas rápidas. ¿Por qué? Este tipo de agua es de corrientes rápidas y fuertes que literalmente causan una inundación torrencial cuando usted empieza en oración en el fluir del río Hiddekel. ¿Por qué es directo la palabra? ¿Y por qué están puestas en ese orden? Porque usted no tiene que pasar por alto los ataques demoníacos. Porque Babilonia representa todo lo que es poderes demoníacos y lo que es el paganismo. Por eso, el río Hiddekel es uno de los ríos en el cual usted tiene que fluir en su oración y dejar que el Espíritu Santo lo lleve. Porque es ahí donde se rompen esas cadenas, esas ataduras. Es ahí donde es quebrantado el poder del enemigo. Y es ahí donde el enemigo empieza a perder el territorio que había usurpado. Por eso es importante aprender a orar y es importante dejar que el Espíritu Santo nos guíe en oración. No podemos orar nuestra voluntad, no podemos tener un croquis, un plano, no tenemos que tener un escrito cada día en nuestras oraciones. Tenemos que orar en el Espíritu y fluir en la dirección del río de oración en el cual el Espíritu nos lleva cada día dependiendo de la situación. Porque es tal vez probable que en un momento de oración no determinado, y prolongado, el Espíritu Santo lo pase a usted de un río a otro. Dice el cuarto río, y el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates. Están puestos en orden los ríos, mis santos hermanos y amigos. Éufrates significa productividad. Productividad. Este es el cuarto río de oración que viene de la presencia del Espíritu del Señor en la vida del cristiano. Es la esencia y el resultado poderoso de Pentecostés. Ahí, el Espíritu Santo en nuestro interior es el río que produce el fruto del Espíritu. El río Éufrates logrará el doble propósito en la vida del cristiano. Es a través del río Éufrates donde están esos dobles propósitos. Fruto para crecimiento personal y fruto para el ministerio. Por algo están puestos los ríos en orden. Éufrates significa productividad. Pisón significa aumentar. Ión, un arroyo rápido saliendo a chorros. Hiddekel, aguas rápidas. Y Éufrates, productividad. Pero el río Éufrates demanda algo muy importante en la vida del cristiano, que es haber renunciado totalmente al pecado y vivir una vida consagrada al Señor Jesús como cristiano. Es ahí donde empieza la productividad, tanto en el ministerio como en el ámbito secular. Y nosotros tenemos que orar, no callar. Cambie su periodo de oración, levante la voz, deje que fluya el río Pisón, deje que fluya el río Gihón, deje que el río Hiddekel rompa esas ataduras, esas cadenas, esas maldiciones
que rompa esos pactos, esos decretos, porque es en el río Hidekel donde está esa unción, el fluir de ese río que rompe todo lo que viene de Babilonia, todo lo que viene de Asiria y todo lo que viene de Nimrod, que son prototipos de los poderes demoníacos. Y es en el Éufrates donde usted tiene la productividad. Es en el Éufrates donde usted se levanta como ministro, como usted se levanta como un hijo de Dios, donde usted va a dar los frutos que ya están puestos dentro a través de esos ríos de agua viva. El problema del cristiano es que no deja que esos ríos corran. Porque tenemos que tener claro, y es conocido a nivel mundial, que cuando un río se desborda, arrasa con todo lo que encuentra por delante. Usted tiene que buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Y tiene que dejar que esos ríos fluyan y que esos ríos se desborden y arrasen con toda maleza, con todo lo demoníaco y con todo lo malo y lo pecaminoso que muchas veces arrastramos de nuestros antepasados. Por eso dice el Señor Jesús en el capítulo 7, versos 37 y 38, dice que en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz, porque el Señor tiene que llamar al pueblo para que sepan, para que entiendan los recursos, todo lo que Él ha puesto en la vida de cada cristiano. Nuestras riquezas no están fuera, nuestras riquezas están dentro, nuestros recursos no están fuera, nuestros recursos ya han sido puestos adentro en la persona del Espíritu Santo. Y dice que en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se le puso en pie, levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, del interior del cristiano que vive en obediencia, en santidad, aferrado a la palabra y que crea la palabra y que crea las promesas de Dios, entonces empiezan a correr esos ríos. El río Pisón, el río Gihón, el río Hidekel y el río Éufrates. Y empiezan esos frutos como cristiano y la vida del cristiano cambia, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cambie su periodo de oración y deje que el río Pisón, que es aumentar, fluya y se desborde. Deje que el río Gihón, que es un arroyo rápido saliendo a chorro, corra y fluye y cambie esos periodos de oración pasivos, los cambie, que su voz se oiga, que su oración se haga sentir y que esos resultados vengan de lo que usted ora. Deje que el río Hidekel, aguas rápidas, llenen, invadan, rompan esas ataduras que el enemigo había puesto y borre toda esa maleza que provenía de los poderes demoníacos y se ha rescatado aquellos territorios que ellos habían usurpado y deje que el río Éufrates, la productividad, empiece a dar los frutos en la vida suya y que todo lo que hagamos sea única y exclusivamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis santos hermanos y amigos, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios me bendiga y Dios me los guarde.